Un hermoso y lindo jueves. Hoy vamos a ver realmente ese de Lot en Sodoma. Yo creo que ya Lot ya estaba. Yo creo que más bien sería Los Ángeles en Sodoma. Pero bueno, la lección así nos trae el título. Y claro, nosotros ya sabemos y estudiamos ese tiempo en el cual Lot decidió irse a esa planicie, a ese lugar donde había prosperidad, y que, bueno, sufrió las consecuencias. Abraham intervino y ahora vamos a ver qué va a pasar nuevamente en esta hermosa historia. Y para eso, pues nuevamente nuestro amigo y colega, el pastor Rafael, está aquí para llevarnos a cabo también con esta linda historia del libro de Génesis. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, Pastor Víctor. Como usted decía, ¿verdad? El título que le pusieron del día jueves, Lot en Sodoma, y usted decía Los Ángeles, ¿verdad? En Sodoma, y viéndolo en la palabra de Dios en la Biblia, cómo lleva por título, aquí yo lo tengo enfrente de mí, dice, Abraham intercede por Sodoma, ¿verdad? Así le pone ahí, pero no era tanto por eso, ¿verdad? Sino porque nosotros sabemos que ahí estaba un familiar de él, sobrino, que era Lot, ¿verdad? En el cual, pues, vamos a ver cómo ¿qué lección podemos sacar nosotros de aquí, de este día jueves, con respecto a lo que dice la lección, ¿verdad? Lot a Sodoma, y la pregunta, ¿cómo afecta el ministerio profético de Abraham a su responsabilidad para con Lot? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Esto, lo que la palabra de Dios nos dice ya en Génesis capítulo 18, está muy larguísimo, ¿verdad? Lo sabemos el contexto, todos nada más abriendo la palabra de Dios en Génesis 18, el capítulo 16, al capítulo 10, perdón, Génesis capítulo 18, desde el versículo 16 hasta el capítulo 19 hasta el versículo 29. Es un párrafo muy largo, ¿verdad? De la intercesión de Sodoma, que intercede Abraham por Sodoma, pero también vemos lo que le pasó ya a Sodoma, porque pues no se halló más personas dignas, ¿verdad? En la intercesión de Abraham. Vamos a orar, queridos hermanos, vamos a hacerlo con la debida reverencia que se merece nuestro Padre Celestial, y pidiéndole la dirección, Pastor Víctor, a él, para que en este día podamos sacar una lección muy bonita para nuestra vida espiritual y estar preparados también, ¿verdad? Así como vemos en la narración de la palabra de Dios que nos da en este día. Vamos a orar. Pastor Víctor, por favor, si nos lleva en oración, vamos a hacerlo en este momento. Oremos. Amante y amoroso Señor, gracias te damos por estas historias de estos capítulos 15, 16, 17 y 18 y 19 que hemos estado viendo, Padre, el pacto, los sucesos, la historia, que tú nos hablas, Señor, aún de las debilidades, de las flaquezas de Abraham, pero que, Señor, vemos en todo esto una misericordia, una gracia, que hoy nosotros más que nada la entendemos, la comprendemos, porque tu historia, Señor, está llegando a su fin. Y gracias, Señor, porque esa historia que tú nos hablas a través de tu palabra, vemos, Padre, que también para nuestro tiempo hay promesas que parece que no las vemos, pero, Señor, sabemos que se cumplirán. Hoy rogamos que nos des discernimiento y que nos hagas comprender, Padre, sobre esta historia de Lot en Sodoma. Rogamos de tu bendición y de tu espíritu. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor. Muy bien, gracias, Pastor Víctor. Estamos viendo la lección número 7 ya, casi para concluir. Mañana se da conclusión a la lección con el día viernes, ¿verdad? Pero hoy día jueves estamos viendo Lot en Sodoma, lo que nos dice la palabra de Dios. Y empezando a leer el capítulo 18, nos damos cuenta ahí, ¿verdad? En el versículo 16, de Abraham intercede por Sodoma, ¿verdad? Con el aspecto que llegaron estos varones que con hospitalidad Abraham los recibió, hizo comida para ellos, y todo lo que en el panorama nos dijo del día de ayer. Y hoy vemos que había algo especial
en lo cual esos 3 varones llegaron. 2 de ellos nos cuenta el relato bíblico que se fueron a visitar la ciudad, por decirlo así, ¿verdad? Se fueron, no a visitar, se fueron a la ciudad, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, y uno de ellos se quedó con Abraham. Y en el relato bíblico vemos cómo desde el versículo, ¿verdad? 18, no, desde el versículo 22 del capítulo 18 de Génesis, Génesis 18, 22, donde empezamos a ver la historia de cómo Abraham empieza a interceder, ¿verdad?, por Sodoma. En el versículo 25 nos dice, de Génesis 18, dice: lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense cómo empieza su alegoría, ¿verdad? Respecto a lo que ha empezado diciendo también una parte de ahí Abraham, ¿verdad? Cuando les preguntó que si había 50 justos, ¿verdad? Ahí él no lo destruiría. Y así empezó, y vemos, ¿verdad?, cómo él intercede hasta que llegó a 10. Y de 10, ¿ustedes creen que se encontró 10 personas dignas para que no se destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra? Pues ya sabemos, ¿verdad?, la historia bíblica que nos dice que no fue así. Los únicos que salieron huyendo fueron Lot, sus 2 hijas y la esposa de Lot, que al final, por no cumplir lo que le dijeron a la esposa de Lot, ¿qué pasó con ella? Se convirtió en una estatua de sal. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, con respecto a lo que venimos leyendo en Génesis 18. Pero en la lección, queridos hermanos, me gusta el parrafito que tiene, es el segundo párrafo, ¿verdad?, donde nos dice de la lección de escuela sabática. Aquí está, miren, ahí lo tengo marcadito yo, donde dice: de hecho, Abraham desafía a Dios y negocia con él para salvar a Sodoma, dice, donde reside su sobrino. Y la palabra que me gustó es que dice que Abraham desafiaba a Dios y negociaba, ¿verdad? Por eso dice que afecta el ministerio profético de Abraham y su responsabilidad para con Lot. Él estaba negociando con Dios. ¿Para qué? Para que si se encontraban 10 justos, ¿verdad?, de 50 se bajó hasta 10. Si se encontraban 10 justos ahí en esos países, en esos 2 países, ¿verdad?, en esos 2 estados, como lo quieras decir, ¿verdad?, Sodoma y Gomorra, ahí Dios no iba a destruirlos, pero se encontraron, sabemos que no. Y hay un párrafo, ¿verdad? Creo que ahorita lo vamos a poner en pantalla, en Patriarcas y Profetas, en la página 154, donde la palabra de Dios nos dice esto. Fíjense, Patriarcas y Profetas, página 154, está en el primero, segundo, tercero, en el cuarto párrafo de la lección que ustedes tienen en el folleto. Ese es el folletito que venimos utilizando, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ahí, y dice: y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de venganza ya proyectaban su sombra sobre la ciudad condenada. Después de interceder, ¿verdad?, Abraham. Pero los hombres no lo percibieron, dice. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. ¿Le suena a algo, digamos, si lo traemos en nuestro tiempo, queridos amigos, hermanos, lo que pasó en Sodoma y lo que está pasando en nuestros días con respecto a que mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, ¿qué hacían los hombres? Dice que soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que se habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. Oh, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Cuando estaban bajando los rayos del sol ya se estaba oscureciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se miraba? Una incomparable belleza sobre la ciudad. La frescura del atardecer había traído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban de aquí para allá, gozando
de ese momento. Fíjense cómo estaba antes de que cayera la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Es una lección que hoy nosotros debemos de poner mucha atención en lo que nos dice, porque así como estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra en el tiempo antiguo, así se asemeja mucho la ciudad que estamos viviendo en nuestros días. Queridos amigos, mientras los ángeles se están acercando para la destrucción, y ahora sí, proféticamente hablando, ¿verdad? Para ser sellados a las personas que están obedeciendo los mandamientos y los requerimientos de Dios y se están asemejando cada vez más a Él, el mundo sigue con su vida cotidiana, en los placeres, en los negocios y deambulando de aquí para allá, no aceptando lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Pastor Víctor, es el tiempo que le dejo para usted para que sigamos con esta bonita experiencia de la vida de Abraham intercediendo, ¿verdad?, por su sobrino Lot. Gracias, Pastor Rafael. Y en realidad hay esa cita del capítulo 18 de Génesis. Es interesante. A mí me gusta mucho, a ver si lo podemos ver ahí en pantalla, desde el versículo 17. Porque yo creo que son los mismos tiempos de hoy. Y si hay una historia bíblica, esa historia un día va a tocar con nuestra generación. Eso fue en las generaciones de Abraham, cómo estaban viviendo o cómo vivieron. Y ahora Dios tiene que actuar. En realidad es importante. Vamos a ver una cita también de Elena G. de White más adelante. El por qué Dios llega a tomar estas decisiones de destrucción humanitaria. En realidad Dios siempre ha deseado lo mejor. Pero miren, Génesis capítulo 18, versículo 17. Vamos a ver de allí en adelante, cuando menos 3 versículos. Génesis capítulo 18, versículo 17 dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Miren, todo lo que Dios ya planteó, lo que Dios tiene en disposición, siempre a sus hijos nos da una advertencia, un aviso, nos da la seguridad de que en primer lugar tenemos que hacer rectos delante de Dios, porque cuando Dios va a actuar, cuando Dios va a obrar, Él nos anuncia de las acciones que vienen, de los peligros que han de suceder. Y por eso es de que aún Dios, viendo y haber estado pues con Abraham, aunque pues el Señor pudo haberse levantado e irse, pero no es que le preocupó, sino que pensó, realmente voy a hacer algo. Entonces es como viendo, y si vemos la historia de Moisés y quizás más adelante, ver también cómo cuando Dios decide hacer algo, Él siempre le avisa a sus hijos. A ver qué reacción a veces los hijos tenemos para con Dios, ¿verdad? Aquellos discípulos que andaban con el Señor Jesucristo le dijeron: Señor, allá andan unos haciendo y mencionando tu nombre. Vamos a hacer que descienda fuego del cielo y los consuma. No, los hijos de Dios siempre interceden para lo mejor y para salvación. El Señor Jesús, aún estando en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta esta falta, este pecado. Entonces siempre el verdadero Hijo de Dios se buscará lo mejor. Miren lo que dice el versículo 18, Génesis 18, 18. Nos dice la palabra del Señor: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Vean lo que Dios está proyectando de Abraham, cómo es de que él iba a ser ese padre de naciones. ¿Cómo no se le va a avisar lo que viene? Génesis 18, 19, sigue diciendo el Señor: estas son palabras de nuestro Padre, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Ahora vemos nosotros en realidad las palabras de Dios, siempre amante del ser humano, amante de sus siervos. ¿Por qué nosotros entonces no creemos que en realidad el Señor nos ha avisado a través de su palabra, a través del espíritu de profecía, todo lo que viene? Pero solamente los obedientes podremos captar y entender en realidad ese mensaje. Bueno, ahora vamos a ver en realidad lo que dice ahora la sierva del Señor. Recuerden que siempre nos apoyamos en el espíritu de profecía para ver la realidad también que habremos de vivir y los consejos que se nos dan. Y dice allí en el conflicto de los siglos, página 532, fue por misericordia para con el mundo por lo que Dios barrió los habitantes del tiempo de Noé. Aquí está lo que les decía hace ratito. Miren, la sierva del Señor dice que fue por misericordia, por lo cual acabó con los antediluvianos. Uno a veces se pregunta, ¿por qué tuvieron que morir tanta gente? ¿Por qué está muriendo tanta gente? ¿Qué es lo que está pasando? Pero esto todavía nosotros, como dice la sierva del Señor, miren, los antediluvianos no fueron 100, 200 ni 1000. Fueron en realidad una buena cantidad. ¿Y por qué Dios los destruyó? ¿Por qué Dios decidió barrer, acabarlos? Hermanos, no sabemos la maldad de estos hombres en realidad. No sabemos cómo ellos vivían. No sabemos lo que estaban haciendo. Y que si bien apenas nosotros nos damos cuenta cómo ellos estaban haciendo, después de haber a su abuelo, haber escuchado de su tatarabuelo, de Adán, cómo vivía, cómo estaban, desde la generación de Caín, las maldades vinieron y Dios se llenó la copita, se derramó y dijo no más. Ya, la maldad del hombre está llegando a lo máximo. Entonces Dios separó a esa descendencia. Dios dio una obra que hacer a su siervo Noé. Y ahí Él decide acabar con la generación de Noé. Fue también por misericordia, por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Ahora, tú la historia de Sodoma dirás, híjole, en realidad, pero ¿por qué? ¿No podía haber a alguien ahí que en realidad no estuviera viviendo como vivían? Como sabemos la historia de todo lo que estaba pasando ahí, tú sabes de dónde viene la palabra sodomita o Sodoma. Y hoy, nuestros tiempos, hermanos, yo no sé si tú lo ves igual o peor que esos tiempos de Sodoma. La preocupación es, ¿será que Dios va a volver a raer a la gente pecadora y que no quiere obedecer el mandato de Dios ni llevar las reglas del Señor? Hermanos, es por misericordia. ¿Misericordia a quién? A los santos hijos de Dios. Que esto no nos tape, que esto no nos ahogue, que esto no nos desvíe en realidad de ese mensaje que Dios nos da. Dice ella, debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Es lo que te decía. O sea, poco a poco, aún a los hijos de Dios también los puede jalar. Por eso Dios determina su obra. Así sucedió en día de Caín y de Noé, como también en tiempos de Abraham y de Lot. Así sucede en nuestros días. Por misericordia, para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Mira, el Señor en realidad nos ama, nos quiere, te ama a ti y desea que tú vengas a sus caminos. Él quiere que tú seas salvo, pero eres tú quien toma esa decisión. ¿Estás viendo lo que está pasando? Está anunciado en su palabra. Todo lo que tiene que suceder y tiene que venir. Voy a ir más deprisa. Vamos a ver la otra cita que tenemos allí en el libro Testimonios para los Ministros, página 74. Y ella comienza diciéndonos, ¿qué ocurrió con los rebeldes habitantes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se entregaron al pecado con mayor abandono que nunca antes y duplicaron la enormidad de sus prácticas corruptas. Aquellos que se niegan a reformarse, rehusando aceptar a Cristo,
no encuentran en el pecado nada que lo reforme. Y es verdad, al pecado le llaman delicia. Su mente está resuelta a seguir albergando al espíritu de rebelión y no se ven ni nunca se verán obligadas a la sumisión. El juicio que el Señor trajo sobre el mundo antediluviano declaró su incurabilidad. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del territorio más hermosos del mundo estaban irrevisiblemente entregados al pecado. El fuego y azufre del cielo consumieron todo lo que había, excepto a Lot, su esposa y 2 hijas. La esposa, al mirar hacia atrás, desoyendo la orden de Dios, se lo vio una estatua de sal. Oh hermanos, y esa estatua, a muchos de nosotros, en realidad, conociendo las cosas de Dios como la mujer de Lot, están volviendo sus ojos atrás y están endureciéndose, se están poniendo como piedras, y que aunque ven la gracia del Señor, no la aceptan porque están viendo las cosas del mundo. Termino rapidito esta última palabra del Señor, de la sierva del Señor, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 134, que nos dice así: con profunda reverencia y humildad rogó, he aquí ahora que he comenzado a hablar, o sea, hablando de Abraham, a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu debe tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. Así es de que no es jactancia la que Abraham hizo cuando pidió. No es dijo, yo te sirvo, Señor, yo soy el que aquí te represento. No. Abraham de corazón buscaba la salvación de estas ciudades. Pero pues Dios vio el pecado y que lo único que Dios busca es que tanto pecado, tanta inmundicia no arrastre a sus hijos. Estás tú hoy en un mundo de pecado, tú y yo estamos aquí, pero la gracia de Cristo puede librarnos y salvarnos de tanto pecado que hay y que Dios en su momento barrerá con todas estas inmundicias y desobediencias que hoy el mundo tiene. ¿Quieres tú venir a los pies de Cristo? Es el momento que aceptes a Cristo y aceptes la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.